comida de Uruguay, pero traímos al hermano de Uruguay. Hermano, Pastor, es una bendición de tenerlo con nosotros aquí. Yo tengo mucha gratitud en mi corazón porque usted nos ha apoyado mucho, pero no se trata de mí hoy, se trata de usted. ¿Por qué no nos cuenta un poquito sobre qué títulos usted tiene, qué credenciales y su contexto académico? Bueno, gracias una vez más, y para mí es un privilegio poder hablar sobre ese tema. Soy una persona que natural, ¿no? O sea, natural, eso es, mi título es natural. Vengo de una familia de mucha diversidad religiosa, de un país poco espiritual y muy secularista como es el Uruguay, pero que me convertí al Evangelio cuando tenía 20 años, al Evangelio de Jesucristo cuando tenía 20 años, y desde ahí he estado sirviendo a Dios. Al poco tiempo de haberme convertido, he estado sirviendo a Dios desde mi país. Empecé a pastorear por allá en el año 87 y Wow. he estado pastoreando hasta el día de hoy en dos iglesias en Uruguay, dos iglesias aquí en Estados Unidos, la misma organización, la misma institución, la misma iglesia, Iglesia de la Profecía. Y actualmente tengo lo que se llama el posgrado de entrenamiento bíblico en nuestra iglesia, y también un diplomado en Ministerio Urbano en el Gordon Conwell. Estamos iniciando en agosto, ahora en agosto no, en el otoño de este año, ¿verdad? Una maestría también en Ministerio Urbano en el Gordon Conwell, ¿verdad? Con la idea de ir hasta lo máximo, llegar a tener un doctorado en esa área, porque me apasiona el tema de poder servir en la comunidad y darle más sentido a esa parte que tiene que ver conmigo. En estudios seculares tengo un perfil de administrador contable hecho en mi país, título que lo he ejercido más bien al frente de la iglesia, no tanto como un trabajo, ¿no? Wow, qué excelente. A mí me encanta porque usted nos ayuda a motivar a los jóvenes también, ¿verdad? No nomás a los adultos, a los jóvenes que se metan a la escuela, que se metan a la universidad, que vayan y ganen su estudio. Nunca es muy temprano, pero tampoco nunca es muy tarde. Pero, ¿por qué no regresamos a los tiempos de Uruguay? Díganos un poquito, ¿quién era usted antes de venir a los pies a Cristo? Bueno, yo era un muchacho, mi papá había sido enfermero militar. Él falleció cuando tenía yo 17 años, falleció de cáncer. Uruguay es uno de los países es importante hablar sobre esto, uno de los países que tiene un alto índice de muerte por causa del cáncer. Y mi papá murió de cáncer cuando yo tenía 17 años. Él era enfermero militar, era un trabajador incansable también de la comunidad. Él fue enfermero de pueblo, estoy hablando en los 60, en los 70. Ser enfermero de pueblo era como ser el doctor, era como el doctor del pueblo, ¿verdad? Y mi mamá, incursionando en búsqueda de una religión, terminó practicando una religión, un bandista, que es una religión de carácter espiritista, en el área de Brasil. Nosotros vivíamos en la frontera con Brasil, en el río Jaguarón, lo que se llama la ciudad de Jaguarón en el lado brasileño, y Río Branco en el lado uruguayo. Entonces allí ella se hizo sacerdota de esta religión espiritista, y de alguna forma todos nosotros fuimos parte de eso. Wow. Cuando yo tenía 19 años, había entrado al ejército, era un militar, y entendía, mi preocupación era qué iba a hacer de mi vida y con quién me iba a casar. Aunque voy a hablar sobre ese tema porque es importante. ¿Con quién me Sí. iba a casar? Porque veía muchas cosas, muchos matrimonios separados, mucho engaño en el trabajo mío, veía muchas mujeres y hombres engañar a sus esposas, mujeres engañar a sus esposos, matrimonios rotos. Yo digo, esto no es para mí. Yo el día que me case, me voy a casar con alguien para vivir toda la vida el matrimonio. Esa era mi meta. Y vi a una joven que del barrio, me enamoré de ella viéndola nada más. Y yo digo, me enteré que iba a una iglesia. Entonces dije yo, bueno, voy a tener que ir. Y era la primera vez que tenía que entrar a una iglesia evangélica, porque en Oh, Uruguay wow. la iglesia evangélica es muy menospreciada. Todavía estamos hablando que el Uruguay es el 5%, es posible, la población evangélica del Uruguay. Entonces es una religión muy todavía criticada, confrontada, menospreciada.
En aquellos tiempos más todavía. Entonces, ir a la iglesia evangélica era enfrentarse a la familia, enfrentarse a los amigos, enfrentarse al trabajo. Y en ese tiempo, Pastor, ¿qué religión se practicaba más en ese tiempo allá? O sea, por ejemplo, en México hay mucho catolicismo, hay otros Sí, el países. catolicismo es, todo el mundo dice que es católico en Uruguay, ¿verdad? Ok. Mi hermano dice que es católico, pero creo que la última vez que fue a misa fue en el año 1985. Cuando nació. Cuando falleció mi hermano, unos amigos le hicieron una misa Oh, y wow. ahí yo Ok. lo vi a él, ¿verdad? En esa misa y él sigue diciendo que es católico, ¿verdad? Quizá un día me va a ver y le voy a decir que esa es la realidad, ¿verdad? Entonces nos mantenemos en contacto con él y todo, pero Sí. él es parte de esa identidad uruguaya de mucha gente que dice todo es igual, o yo soy católico, pero no practica nada de la vida en relación con Dios. Después, por supuesto, hay muchas iglesias evangélicas, pero en grupos menores. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia, abro la puerta de la iglesia, porque la puerta estaba cerrada cuando yo llegué, cerrada en el sentido que no había que abrirla para entrar, y entré, me senté en la última silla, todo el mundo se paraba, yo me paraba, todo el mundo se arrodillaba, yo también me arrodillaba, y mi meta era, bueno, enamorar a esa chica, casarme con ella y después sacarla de la iglesia, ¿no? O sea, ver la forma de sacarla de la iglesia, pero quería casarme con una buena chica. Pero durante el Wow. periodo de tiempo escuché un mensaje de la pastora que era en ese tiempo, y que yo decía que yo era un buen muchacho, yo me sentía que era un muchacho bueno, todo el mundo decía que yo era un buen muchacho, la gente mayor del barrio decía que yo era un buen muchacho, y yo me la creía. Pero un día Dios me dijo, no, tú no eres un buen muchacho, tú eres un pecador. Oh, my ¿Verdad? goodness. Tú eres mentiroso, a ti te gustó robar naranja a los vecinos y cosas Mm. así, ¿no? Te gusta mentir, todos son mentirosos. Y ese día, Dani, fui redarguido poderosamente por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, y decidí aceptar al Señor como mi Señor y Salvador ese día y rendirme a Cristo. Cuando regreso a mi casa, en mi casa había un culto de espiritista el día ese que me convertí. Y llego, me siento en la sala, había unos amigos en la sala, estaban mirando televisión, y me siento con ellos y me llaman a mí que entre al culto porque querían hablar conmigo. Y yo ese día dije, yo nunca más voy a entrar ahí porque hoy entregué mi vida al Señor. Amen. Y ahí cambió, tengo que decir que yo no tenía entendimiento para decir eso, simplemente tuve valor para decir yo no voy a hacer más eso, pero sí fue lo que me mantuvo a mí firme, tuve que decirle a mis amigos que me había convertido, a mi compañero de trabajo, al poco tiempo yo estaba en el ejército, en una oficina que de alguna manera lo que yo hacía era contraproducente con el Evangelio, y también renuncié, ¿verdad?, en aquel momento a esa posición por causa de que me había convertido. Nadie sabía, ni la pastora, ni mi esposa, nadie sabía que yo era lo que yo hacía en esa parte del ejército. Entonces decidí salirme de allí, pero como era un buen funcionario, me Sí. cambiaron de posición, me mandaron a un área que serví por 17 años en el área de administración, y aprendí ahí muchísimo sobre liderazgo, sobre administración, sobre documentación, que Wow. luego fue muy útil en mi vida como pastor. Sí. Y Y, esa es cómo llegué al Evangelio, ¿verdad? y la muchacha que estaba conquistando en ese No, y tiempo, ella es la ¿dónde que está está hoy? conmigo. Es, Es la que ah, está conmigo. conquistó y se Sí, mantuvo nos fiel. casamos, éramos jovencitos. ¿A qué edad se Yo casaron? me casé a los 21, Wow. ¿verdad? Yo no digo la edad de ella porque si no la gente saca Es la cálculo. última entrevista que se hace. Ya, pero sí. Pero ella era menor que yo. Pero éramos jovencitos, y me acuerdo, yo siempre le cuento a los hermanos, los amigos, que cuando salíamos, el templo era chico, la iglesia donde nos casamos era chica, y mi esposa era maestra de los niños en la escuela bíblica. Entonces, cuando terminó la ceremonia, salimos afuera, pero estaba lleno, mirando por la ventana la gente, porque se llenó afuera, todo, había un corredor, prácticamente el fotógrafo no podía sacar fotos porque estaba lleno de gente. Y me recuerdo que escuché una voz de una señora que decía, son unos niños, decía, ¿verdad? Y yo digo, no, yo soy mayor, tengo 21 años.
Bueno, ahora que caso a gente de 21 años, sí, era un niño, Yeah. ¿verdad? Pero bueno, Dios nos ayudó a sobrellevar esa infancia, tan jovencito casado y llegar hasta los días de hoy y enamorado, porque en realidad permanentemente nos queremos mucho, nos respetamos mucho, nos amamos mucho, tenemos dificultades, tenemos desencuentros, ahora estamos por mudarnos, que queremos la luz de este color, ella la quiere de este, y bueno, Ah, ¿verdad? Y todo. Tenemos esos asuntos, pero estamos disfrutando, siempre hemos disfrutado nuestro cariño, nuestro amor, y hoy día tenemos 4 hijos. Ya tuvimos 4 hijos, ya no vamos a tener más, ¿verdad? 4 hijos, 3 varones y una niña, y ahora tengo 5 nietas. wow, felicidades. Gracias, muy ¿Y amable. cuántos años tiene de casado? 41 años voy a cumplir ahora el 9 de diciembre, 41 años. Yeah. ¿Y qué sería su consejo para las parejas que están viendo, que tal vez están batallando o tienen dificultades en el matrimonio? ¿Qué serían como 3 claves principales, así breve, que sería su recomendación para personas que están casados? Tal vez dicen que los primeros 5 a 10 años son muy difíciles. ¿Qué sería su recomendación? Bueno, yo no sé si son muy difíciles. Creo que hay matrimonio, hay que ser consciente que se entra a una construcción de relaciones diferentes. Primero un hombre y una mujer. Segundo, un hogar, venimos distintos hogares, distintas criaciones, distintas formaciones. El hombre es diferente a la mujer, hay que tener esa idea. Hay un compromiso de amor, y el amor no es fantasmal. El amor no es algo que llega y se va. El amor la Biblia dice que el amor permanece para siempre, y es cierto, permanece para siempre, pero hay que construirlo. Es un arte de construcción en donde hay valorización, donde hay respeto, donde hay consideración, donde hay muchas veces renuncia. Hay un concepto que yo lo manejo mucho, es que al matrimonio uno no llega para ser feliz, sino para hacer feliz al otro. Y la vida no es un compromiso de 2 vidas que caminan juntos pero que no se hablan, no se entienden, no, es una vida que se disfrutan. Nosotros cuando éramos jóvenes salíamos, íbamos y veníamos. Ahora tenemos dificultades ya para caminar a veces, nos duelen los huesos, estamos cansados, sin embargo nos reímos mucho de esas cosas, ¿no? A veces yo digo, bueno, voy a pegar un salto, la quiero agarrar en la falda, pero ya no es tan fácil esas cosas, y nos reímos. Entonces creo que tiene que ver mucho con respeto, el compromiso es lo que manda. Mucha gente dice el amor, pero el amor es alimentado por el compromiso y la responsabilidad. Vivimos en un mundo de desvalorización del ser humano. En realidad hemos desvalorizado al ser humano como persona, como una persona espiritual, como una persona social, de relaciones, como una persona, ¿verdad?, creada a la imagen de Dios, y esa idea la hemos desvalorizado. Entonces, cuando hablamos de relaciones interpersonales para un matrimonio estable, tenemos que centrar a esa persona allí. Entonces, con ella me voy a casar y con ella voy a vivir todos los años hasta que me muera. Entonces, hay tiempos que son dificultosos, porque somos diferentes, venimos de culturas diferentes, aunque estemos en el mismo país, aunque seamos diferentes países, del mismo país, podemos tener cultura de formación diferente, primero claro, porque somos distintos sexos, y segundo porque hay distintos hogares, distintas formas de criar. Entonces nosotros tenemos que ver eso. Aún hasta la comida es diferente, la música que a veces se escucha en pero casa. Eso es pasajero, porque yo ahora mismo no puedo apelar, mi mamá me hacía así, no, porque yo ya tengo 40 años, con mi mamá tuve 20. Y ahora estoy con mi esposa 40, ya gobierna mi esposa. Mi mamá falleció ya muchos años y solamente queda ese recuerdo maravilloso. Pero yo tengo más tiempo de estar tuve más tiempo de estar con mi esposa que con mi mamá. Después de cumplir 20 años de casado, ya esa historia se tenía que haber terminado, ¿verdad? Mi mamá me hacía la comida así. Sí, hay recuerdos, mi abuela, yo viví con mi abuela 3 años, mi abuela cocinaba unos platos de comida que para mí eran ricos, capaz que si ahora los pruebo son feos, ¿me explico? ¿No? Sí. Pero también, cuando Pastor, era niño era rico para mí. También dicen, Pastor, que en un matrimonio, cuando las 2 personas están indecisas sobre tomar una decisión en un tema, digamos, como lo que estaba diciendo, ¿verdad? El elegir el color de las luces o las cortinas o el color de la pintura de un cuarto específico, etc. Hay un dicho, no puedes ganar todas las batallas y tal vez ese no es el monte donde morir.
No, ¿sí? por supuesto, hay que renunciar. ¿Y qué tal? Es como una pregunta de dos partes. ¿Qué es su recomendación? Y para aquellos, y creo que tal vez lo hacen más los hombres que las mujeres, pero puedo estar equivocado, a veces hay personas que dicen, sí, pero a mí Dios me dijo que así. Entonces, ¿qué se hace en una situación así? No, no hay que meter a Dios en cosas que tienen que ser nuestras, ¿no? Ah, ok. El formato de Dios puede ayudarnos a tener una visión y esto, pero hay cosas que son nuestras. Lo que es nuestro, y Dios eso lo respeta y lo valora de nosotros, las decisiones personales que nosotros tomamos. Yo doy gracias a Dios que cuando tomé la decisión de aceptar a Cristo, dije sí, siempre doy. Y le doy gracias a Dios porque Él me ayudó. Porque si yo hubiera dicho que no ese día, pudiera haber sido trágico. Quizás me hubiera convertido 5 años después, 10 días después, pero ese día fue importante. Ese fue el día importante. No eran 10 días después, era ese día que entregué mi vida al Señor. Entonces hay decisiones que son de uno. Ahora, tenemos que ver que cuando hay amor, hay renuncia. Sí. Uno renuncia. Por ejemplo, a mí me encantaba jugar al fútbol, me encanta el fútbol, el soccer, me encanta mirar soccer. Y hay veces, ella muchas veces renuncia a estar sentada al lado mío porque está el soccer enfrente y se cambia y va a mirar la tele. No, a ella no le gusta telenovela, pero le gusta mirar programas de documentales, a ella le gusta mirar muchos programas de refacción de casa y cosas así. Sí. Ahora, en el tiempo ha mirado muchos programas de sociales que tienen que ver con la forma de actuar de las personas, le gusta mucho eso. Entonces yo soy diferente, yo no miro mucha televisión y si miro generalmente es deporte y miro una película y a ella le gusta películas de amor, de cariño, a veces miramos una de esos, yo no soy mucho por esas películas, me gusta de películas de acción, a ella no le gusta mucho porque a veces hay sangre, ¿verdad? Y uno dice, pastor le gusta mirar películas de acción. Me gusta, pero bueno. Claro, no, sí, sí. pero no es una cosa del otro mundo. Pero tiene que haber renuncia y tiene que haber a veces comprensión. No es el matrimonio no es un campo de batalla. El matrimonio es un jardín para el disfrute, Sí. ¿verdad? Hay veces que por ejemplo, yo trabajé un tiempo con unos primos míos que tenían viñedos, planta de viña, de uva, y me recuerdo que cuando era niño veía los viñedos todos verdes, preciosos, ¿verdad? Los veía. Y yo veía a mi primo que venía y le arrancaban muchas hojas. Y yo decía, no, pero ¿por qué le arrancan tantas hojas? Hojas verdes. Y él le decía, bueno, porque pasa que si no le arrancamos las hojas, el sol no entra a darle calor a las plantas ni a la misma uva, Wow. y ahí perdemos mucha cosecha. ¿Ves? Yeah. Hay veces que hay que desprenderse para tener mejores resultados. Qué sabiduría. Hay veces que hay que renunciar. ¿Qué gano yo con que pintemos la casa de rojo? Si mañana pasado capaz que me dice, vamos a cambiarla y vamos a pintarla del color que tú querías. ¿Me explico? No es un tema de batalla. Yeah. El auto, la ropa, o sea, cantidad de cosas, tiene que ver con eso, renuncia. El matrimonio es un lugar de renuncia y un lugar de aprendizaje permanente. Yo estaba escuchando una y de pareja. disfrute también, de disfrute. Yo estaba escuchando una pareja, pastor, que son cristianos, son youtubers también, y ellos estaban hablando sobre que cuando ellos están en una situación donde el enemigo quiere dividir la relación entre ellos dos, tienen que empezar a hacer cosas juntos donde unifiquen sus dos almas para que el enemigo no trate o no darle espacio para dividir. Y una de las recomendaciones de ellos, y yo sé que es un tema algo pesadito, ¿verdad? Pero ellos hasta recomendaron el sexo. El sexo es una cosa que une a las dos personas, une la alma. Entonces, en ese aspecto, pero también creo que tenemos que pensarlo de una manera madura. Es decir, hay muchos hombres donde dicen, para yo estar seguro que estamos bien, tiene que haber sexo. Pero se convierte la mujer a un objeto sexual y como se empieza a sentir como que solo para eso sirve. Entonces, en una situación rapidito en eso, ¿qué es su perspectiva? Bueno, en realidad tenemos que ver algo. Hay personas que tienen un problema con el sexo y piensan los hombres, las mujeres también, pero el hombre generalmente más, piensa que si no hay sexo no hay vida, ¿no? La sexualidad es parte del ser humano. No puede haber buena espiritualidad si no hay sexualidad, como no puede haber una buena sexualidad si no hay espiritualidad, ¿verdad? Las dos van de la mano. La sexualidad dentro del matrimonio es algo que tiene que ser dinámico, tiene que ser algo como un beso, como un abrazo, no tiene que ser algo que hay que esperar horarios,
no tiene que ser algo que hay que tiene que ser algo escondido solamente porque es algo como oculto. No, la sexualidad del matrimonio, yo siempre le digo cuando doy consejos, yo he casado aquí en la ciudad más de 100 matrimonios. Y cuando le hablo, le digo, cuando está el matrimonio, la sexualidad, le digo, me gusta que vivan solos, ¿verdad? Que los matrimonios vivan solos, porque ese es un mundo de intimidad, en donde ustedes pueden tener su relación sexual en el momento espontáneo. No tiene que estar en la cama. Jugar a las escondidas, pastor. Claro, si están en el sillón y pueden hacerlo. De repente usted dirá, no, pero hay mucho misticismo, muchas cosas, no sé si es la palabra correcta, pero hay muchas cosas que a veces le sacan un adorno al disfrute conyugal, que tiene que ver con, por ejemplo, es lindo, por ejemplo, muchas cosas hacer juntos. La sexualidad es algo que no se puede descuidar nunca. 3 cosas afectan la vida del ser humano, en la vida del ser humano. Es el poder, el deseo de tener poder, y el poder no es estar en la política, el poder en la casa, el poder en el barrio, el poder en el trabajo, querer tener poder. Segundo, el dinero. O sea, lo estoy haciendo, pero los 3 son dinámicos, no es que uno es primero que el otro. El dinero, un problema de relaciones de pareja y relaciones en el mundo con el ser humano. El diablo usa mucho esto, ¿verdad? Nosotros decimos el diablo, pero también nosotros tenemos que aprender a manejar todas esas cosas. Sí, claro. Y también el sexo. O sea, los hombres generalmente más caen por el sexo, en fallas y todo eso, permanentemente se da eso. Y nosotros tenemos que tener bien en claro eso. Hay 3 días que la mujer queda embarazada en el mes, ¿verdad? Son los 3 días de la ovulación. Entonces, pero no dice la Biblia no dice que no tenga que tener relaciones sexuales. Algunos dicen, no, hay que tener relaciones sexuales porque es para procrear. No, primero hay un placer. Hay un placer en la relación sexual, y hay un placer. Y ese placer lo puso Dios. Hay algo ahí que produce placer, que tiene que ver con el amor, con el respeto, el cariño, el afecto, y luego la parte física también, hay un placer. Y luego también está la procreación. Entonces, para mí el sexo es la expresión máxima de un evento sociofísico entre un matrimonio. Es la expresión máxima. Después puede haber un regalo, puede haber un abrazo, tiene que haber abrazo, regalo, cariño, afecto, respeto, no insultos, buenas palabras, que no es perfecto. Yo no estoy hablando de un mundo perfecto, hay que construirlo permanentemente. Un libro que me gustó mucho, Pastor, es un libro que se llama, tal vez usted lo ha escuchado, Los 5 lenguajes del amor. Y algo que me gusta de este libro es que explica, solo porque tú estás lavando trastes y ella viene detrás de ti y te soba los hombros, no significa cama. No, o estás haciendo algo, te toca la mano, cama. No todo tiene que ir a cama. No. Y yo en mi vida personal también he aprendido hay 4 cosas que yo he visto que más llega a divorcio. Cuando no están de acuerdo financieramente, espiritualmente, cómo van a crear a hijos, y con los suegros o cuñados. Y cuando no están de acuerdo en esas 4 áreas, hay otras áreas, ¿verdad? Pero esas 4 parece que son como fundamentales, y eso se puede conversar en consejería prematrimonial. Todo eso se puede empezar a averiguar, pero...